Buenas tardes para todos, mi nombre es Cristian David Rondón Romero, aprendiz SENA del Tecnólogo en Gestión Agroempresarial año 2025. A continuación voy a exponerles en este pequeño video sobre el caso de estudio Censo de Población y Vivienda. Aquí podemos ver, hacemos referencia a la información brindada por el DANE por medio de sus páginas web, tenemos todos los indicadores y las páginas a las cuales tuve acceso para brindar la siguiente información. La primera pregunta que nos hacen como tal en el trabajo de evidencia es cuántos somos. Según lo que yo pude investigar, personas censadas en hogares particulares, 43.835.324 personas. Personas en lugares especiales de alojamiento LEA, 329.093. Personas efectivamente censadas fueron 44.164.417 personas, más 8,5% del total de personas en hogares particulares, que fueron 4.094.077 personas omitidas. La estimación total de personas fueron de 48.258.494 personas. Dentro de ese valor o de esta cantidad vemos que el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres. Aquí en grandes grupos de edades vemos que el 22,6% están entre los 0 y 14 años. Aquí el 68,2% están entre el 15 y 65 años. 9,1% entre 35 años y más. Aquí podemos observar nuestra primera tabla donde el variable encontramos géneros y edades, mujeres y hombres. En género encontramos en nuestra tabla que el porcentaje mayor es el del hombre con un 51,2% que equivale a 24.708.349 hombres. Este valor lo sacamos con la siguiente fórmula, o sea, la fórmula secuencial porcentual por el total de personas censadas y la frecuencia porcentual porcentaje dividido en 100. Esto nos arroja el valor exacto de las personas encuestadas y observamos que observamos que hay menos mujeres con un porcentaje del 48,8%. Es equivalente a un 23.550.145 mujeres con una frecuencia porcentual representándose con un gráfico de histograma aquí. Nos dice que las dos variables están después de 22.500 personas, el cual nos indica que las dos variables sobrepasan este número. Total de personas censadas, aquí vemos la tablita, la variable, la inscripción, frecuencia y frecuencia porcentual. Entonces aquí vemos género, hombre y mujeres, aquí vemos la cantidad, frecuencia porcentual y el porcentaje. Y edades 0 a 14 años, 15 a 65 años, 65 y más. Frecuencia, acá vemos la cantidad de personas entre 0 y 14 años, 15 y 65 y 65 y más. Acá vemos la frecuencia del porcentaje o frecuencia porcentual y el porcentaje. Hombres y mujeres censadas, vemos aquí la gráfica, el color azul, el color rosado, acá está el valor total. Esto sería frecuente a lo que es la primera pregunta que hacía como tal la evidencia, ¿cuántos somos? Entonces aquí lo vimos como en gráficas, en porcentajes y total de personas censadas, tanto por género como por edades. ¿Dónde estamos? Pasamos a la siguiente encuesta donde nos muestra como variable lugar, nacimiento y distribución de población. Entonces, lugar de nacimiento, aquí podemos ver Colombia con esta gráfica y este color, otros países y sin información. Entonces, en el 2005, en Colombia, nacieron 97,9%, 0,3% en otros países, sin información un 1,8%. En 2018, poco más reciente, el 96,6%. En Colombia, en otros países el 22,2% y sin información el 1,2%. Distribución de población por ubicación. Entonces aquí vemos la gráfica, muestra pues la ubicación y distribución como tal de esta población. 2005 con un 76,0% en cabeceras municipales y con un 24,0% al resto de centros poblados y rural disperso. 2018 ya entra a otra categoría de ubicación.
este caso sería el rural disperso. Entonces tendríamos el 77,1% en cabeceras municipales, un incremento a diferencia del 2005, y en centros poblados el 7,1%. Ya en rural disperso el 15,8%. Aquí donde lo representamos en la siguiente cuadro mostrándonos que la población que no se registra cuenta con 1,2% equivalente a 579.102 personas de otros países, es el 2,2% equivalente a 1.061.0687 personas que no son colombianas. Y finalmente con un 96,6% de nacionalidad colombiana, equivalente al 46.617.705 personas, expresada en un gráfico de columnas, en el cual nos muestra que otro país y no registra, se encuentra por debajo de 10 millones y los colombianos sobrepasan de los 40 millones de personas. Entonces aquí esta tabla se parece mucho a la tablita que estaba mostrándoles arriba, donde pues vemos que total de personas censadas, pero en este caso vamos al lugar de nacimiento y distribución de población, variable, inscripción, frecuencia porcental y el porcentaje. Aquí vemos 48.258.494 millones de personas. Aquí vemos la gráfica de columnas, vemos Colombia, otros países no registran, entonces obviamente vemos que ubicación Colombia pues está por encima de los 40 millones de personas. En otros países pues es muy bajo y no registra también es muy bajo, ¿no? Esto en cuanto a ubicación. ¿Cómo vivimos? Y la última encuesta que encontramos, las variables son los hogares según números de personas, acceso a servicios públicos y jefatura de hogares. Tenemos lo siguiente, aquí vemos pues una gráfica, hogares según número de personas. Entonces, una persona de hogar, tenemos un 11,1% y un 18,5%. ¿Sí? Dos personas, tenemos un 15,1% y tenemos un 21,7%. Tres personas, hogares con tres personas, 19,8% y 23,2%. Cuatro personas, 20,5%, 19,5%. Cinco personas y más, tenemos un 33,2% y un 16,8% según año entre el 2005 y el 2018. Entonces aquí vemos que hay dos columnas. Este azul representa básicamente el año 2005 y el azul, un azul oscuro, representa más lo que es el año 2018. O sea que de una persona en el 2018 obviamente incrementó a diferencia de una persona en el 2005. Aquí en dos personas aumentó en el 2018 a diferencia del 2005. Aquí es muy parecido, pero siguió aumentando en el 2018, donde los hogares colombianos estaban compuestos por tres personas. Aquí fue al contrario, ya de cuatro personas el 20,5% pues fue en el 2005 y en el 2018 disminuyó. Es evidente que ya en el año 2005 los hogares incrementaron el número de personas que habitan sus hogares con un 33,2% y ya en el 2018 disminuyó con un 16,8%. Entonces ahí uno puede deducir ciertas cosas, ¿no? Acceso a servicios públicos, aquí vemos igual, año 2005 al 2018. Entonces aquí vemos lo siguiente, digamos energía eléctrica, en el 2005 el 93,6%, ya para el 2018 se incrementó 96,3%. Acueducto un 83,4% para 2005 y para 2018 un 86,4%. Alcantarillado un 73,1% y bueno, eso para el 2005, para el 2018 un 76,6%. Gas natural conectado a red pública, ya en el 2005 pues un 40,4% y para el 2018 un 66,8%. Recolección de basura 2018-2005 estábamos muy desactualizados con un 81,6%. 2018 pues cambió mucho, pues esta estadística es un poco antigua, pero pues no es, digamos, muy lejana a este momento. Ya en internet fijo móvil, ya para
2018 sí ya había un 43,4%. Entonces, digamos, obviamente para el 2005 pues era muy pocas las personas que tenían acceso a lo que era un internet, una televisión o móvil, en este caso, porque pues es 2005, ya hace bastante tiempo, entonces la gente no tenía mucho acceso y que obviamente acceder a ese tipo de servicios era un poco más costoso de lo que es hoy en día. Jefatura de los hogares, pues digamos aquí también vemos una gráfica de barras con un 0 al 100%. Igual color 2005, color 2018, azul claro, azul oscuro. Vemos claramente que el 70,1% son los hombres en el 2005, 59,3% en 2018, o sea que en el 2005 había más mando de los hombres en sus hogares. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, los hogares colombianos es donde pues se ve más las mujeres como cabezas de hogar y responsables de su hogar, en este caso sus hijos y demás, y familiares. En mujeres vemos claramente en el 2005 un 29,9% y en el 2018 vemos que incrementado a un 40,7%. Esa es la jefatura, ¿no? Aquí encontramos nuestra tabla con la misma operación de las anteriores. Aquí les puedo explicar un poco, sino expresando con una gráfica circular sobre el acceso a los servicios, el cual nos indica que el más utilizado es la luz, con un 93,3%. Esto quiere decir que 45.025.175 personas tienen acceso a la energía, representado en la gráfica con un 20,8%, siguiendo en el servicio de acueducto con un 86,4%, equivalente a 41.695.339 personas que cuentan con el servicio de agua en sus casas, y en la gráfica está representado con un 19,3%. Le siguen los residuos de basura con un 81,6%, equivalente a 39.378.931 personas, representado en la gráfica con el 18,2%. Alcantarillado con el 76,6%, equivalente a 36.966.6 personas, representado en la gráfica con el 17,1%. El gas natural cuenta con un porcentaje del 66,8%, equivalente a 32.236.674 personas que consumen gas en el país. Y por último se encuentra el internet, que eso es un poco bajo, ¿no? Con un 43,4% a la fecha del momento de estas estadísticas e indicadores, equivalente a 20.944.186 personas que tienen el servicio de internet. Obviamente es diferente, pero ves, las personas en Colombia tienen acceso a los servicios públicos de primera necesidad, aunque ahorita el internet pues obviamente es de primera necesidad, más por el tema de pandemias y demás. Aquí vemos una gráfica de pastel por colores, vemos el porcentaje, la cantidad de personas que cada uno representa esta gráfica. Esto es una gráfica de pastel donde pues se muestra claramente el porcentaje y la cantidad de personas que tienen acceso como tal a estos servicios. Acá también igual una pequeña tabla, muy parecida a las dos preguntas anteriores, total de personas censadas frente al tema de servicios. 48.258.494 personas. Igual, variable, inscripción, frecuencia porcental, y porcental. Entonces, acceso a servicios públicos, total de hogares y jefatura de hogares. Entonces, aquí vemos los servicios, personas por familia, jefatura entre hombres y mujeres. Entonces, vemos que pues claramente se tiene más jefatura, obviamente, entre los hombres que las mujeres, a la fecha del momento, ¿no? No la fecha actual, sino la fecha del momento en que se hizo como tal el estudio o el conteo del censo.
Igual aquí el tema de energía, acceso a servicios públicos, frecuencia no, 933, 93,3% de energía, acueducto un 86,4%, 76,6% alcantarillado, 66,8% gas natural, 81,6% red de basura, 43,4% internet. Y acá vemos la frecuencia. Entonces uno ya acá deduce que, bueno, si un 93% eso en frecuencia y en personas, quiere decir que 45 millones o 450.000, 200, perdón, 45 millones 025 mil 175 personas tienen acceso a la energía. Y así sucesivamente en total de hogares y demás. Y bueno, eso sería pues básicamente ya todo el proceso. Aquí vemos pues algunas bibliografías, algunos enlaces para que pues se pueda ingresar a las páginas y demás. Eso sería todo por este corto video. Que estén muy bien, hasta luego.